¿Dónde llegamos nosotros a conocer a las personas, conocer a los amigos? Muchas veces podemos decir que es a través de otros amigos, podemos decir que es a través de compañeros del trabajo, compañeros de la escuela, quizás de algún club deportivo, pero es sorprendente muchas veces la forma en que nosotros conocemos a las personas, y la persona que hoy está de invitada aquí para conversar con ella, pues sorprendentemente la conocí en un aeropuerto, la conocí allá en Miami, formados en la fila de migración. Y bueno, ella viviendo en la Ciudad de México, yo también, pero nos venimos a conocer en Miami, y desde ahí, bueno, de eso yo creo que ya ha pasado poco más de 2 años, y ha sido, bueno, una de las relaciones que más me complace. Yo creo que Dios nos puso en el camino, y bueno, para mí es un gran placer tenerla hoy en día, y tengo un placer de conversar hoy con Araceli Mesa. Araceli, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar este espacio para conversar. Hola, mi querido Sensei, la verdad es que estoy muy emocionada de poder compartir este espacio contigo y que podamos agregar muchísimo valor para tu comunidad. Ay, pues muchísimas gracias. Mira, bueno, para las personas que no conocen a Araceli, déjenme decirles quién es Araceli. Ella es una ejecutiva consultora conferencista mexicana con mucha experiencia en experiencia al cliente, para hacer la expresión. Es transformadora organizacional, está enfocada en el crecimiento de las organizaciones. Tiene más de 20 años de trayectoria profesional, seguramente empezó a los 5 años de edad, y actualmente se presenta como TEDx Speaker. Ya tuvo la oportunidad de estar en ese foro tan reconocido a nivel mundial. Es conferencista internacional, se ha presentado en países como Colombia. Es también Top Voice desde 2023 en LinkedIn, y es creadora de Human Effect. Además, su propuesta se concentra mucho en ayudar a empresarios, a directivos, a CEOs, para alinear sus organizaciones con lo que prometen hacia el mercado. Además, durante 7 años fue Chief Customer Officer en GBM, el grupo bursátil mexicano, y además previamente estuvo con responsabilidades en empresas como Mapfre, como Electra y otras organizaciones. Bueno, y además, por si fuera poco, ella es profesora, ha sido profesora en el Tecnológico Monterrey, en la Universidad del Valle de México, en la UNAM, en el IPADE, y actualmente es fundadora de Biblochip, y además es socia de Rocha Mendoza Consulting. Pues básicamente es un currículum bastante amplio, bastante rico, y por eso, bueno, estoy honrado en que ella esté aquí conmigo. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta importante, que es, tú te defines como experta en experiencia al cliente, y me gustaría mucho empezar aclarando, porque es una duda muy común que a mí me hacen: ¿cuál es la diferencia de servicio al cliente y experiencia al cliente? Porque regularmente, yo creo que te pasa a ti, muchas empresas nos buscan para ajustar retos en servicio, cuando en realidad sus retos son en experiencia. Pero desde la óptica de una persona tan experta como tú, ¿cuál es o cuáles son esas diferencias? Mira, es una pregunta muy buena y que agradezco que me la hagas porque he visto que hay muchísima confusión en eso, incluso para los roles cuando están contratando las empresas, dicen que es analista o ejecutivo de CX y realmente están buscando a alguien de atención al cliente. Cuando estamos hablando del servicio al cliente, normalmente estamos teniendo un enfoque reactivo, es una vez que ya nos compró, qué tipo de servicio le estamos brindando al cliente, ¿no? Entonces es postventa y es reactivo. Y cuando estamos hablando de experiencia de cliente, estamos hablando de, digamos, todas las interacciones y cómo ha sido el viaje de tu cliente desde la primera vez que escuchó de ti hasta que deja de ser tu cliente o hasta que te recompra y sigue recomendándote, ¿no? Es en cómo lo has hecho sentir en cada uno de esos contactos y qué percepción generaste de tu marca durante todo ese viaje del cliente. Pero te voy a dar
un paso más allá, Ricardo, del que me gustaría hablarte y que lo he estado desarrollando en los últimos años, y es el human effect, ¿no? Que esto va relacionado a, ya tienes esa experiencia de cliente, pero tenemos que enfocarnos en el efecto que estás generando en tus clientes. ¿Por qué? Porque cuando tú generas un efecto positivo o negativo, eso es lo que realmente va a cambiar el comportamiento y las decisiones de tu cliente. Va a generar un recuerdo que permanezca en la memoria de tu cliente, y que al final eso va a hacer que incremente su ticket promedio, tenga una recompra y que también te pueda recomendar. Oye, me parece muy interesante. A ver, ese es un paso más, que es entrar a la parte, supongo, más emocional del cliente. Pero para que la audiencia le quede más claro, ¿nos podrías dar un ejemplo de lo más común que tengas entre servicio, entre experiencia y este human effect? ¿Cómo sería para que a la gente le quede un poquito más claro? Claro que sí, mira, por ejemplo, te voy a hablar de la empresa que todo el mundo conocemos, que es Disney, y que es como un icono para poder, digamos, ejemplificarlo de una mejor manera y pueda ser mucho más fácil entenderlo. Ok. El nivel de servicio al cliente es, tú no sabes a qué hora van a ser los desfiles, y entonces vas al área de información, preguntas sobre el horario de los desfiles que va a haber en el parque, te dan la información y se acabó, ¿no? O sea, Ujú. tú estás buscando algo y te están dando una atención y listo. En la parte de experiencia de cliente es cómo viviste la atención o la experiencia en cada uno de los puntos que estuviste en el parque. Desde que entraste y viste el castillo, cada vez que hiciste la fila, cuando te subías a los juegos, te entregaban las fotografías, en los restaurantes, y es como la suma de todas esas interacciones. ¿Cuál fue la percepción que generaste en tu cliente, ¿no? Y Human Effect es cuando tienes esos momentos o detalles que lo hacen completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, te puedo contar una historia que siempre les cuento de mi sobrinita, en donde ella fue a conocer a Minnie Mouse y estaba Ujú. muy emocionada porque era su personaje favorito. Y Ujú. entonces estuvo esperando en la fila, y estaba como un poco desesperada porque eran como o sea, yo creo que se tardó como 2 horas y ella tenía 2 años, ¿no? Entonces cuando llega estaba entre emocionada, pero también un poco fastidiada, tenía hambre. Y dentro de la casa de Minnie había como un refri, lo abre Ujú. buscando leche, no había. Y entonces le dice a su papá, papi, Minnie no tiene leche, ¿no? Y entonces empieza como a estar muy incómoda, salen de ahí después de la foto, llegan al restaurante y la mesera se da cuenta de que la niña estaba fastidiada, pregunta qué tenía, mi cuñado le explica, y a los pocos minutos llega la mesera con un vasito de Minnie con leche, y le explica a mi cuñado que Minnie se lo había llevado, ¿no? Y entonces mi cuñado le explica a la niña, y la niña, bueno, hasta abrió los ojos y estaba súper feliz, así de, Minnie es mi amiga, Minnie me quiere, Minnie me mandó leche, nos habló por teléfono y nos contaron. O sea, hoy ella tiene 11 años y sigue recordando ese momento, y por supuesto que siempre está recomendando ir a Disney, ¿no? Entonces, la experiencia de cliente queda hacia la percepción que tienes, pero Human Effect va hacia ese efecto que te hace único, que te hace exponencial, y que hace que realmente permanezcas en la vida de tus clientes y que todo el tiempo quieran hablar de ti, ¿no? Es decir, como un momento wow, pero muy individual, muy personal, muy emocional, que te va a dejar un recuerdo muy perdurable. Y ahorita que estabas hablando de Disney, me estaba recordando una anécdota que me dijo uno de mis jefes, curiosamente, cuando sus hijas también estaban muy chiquitas, hoy incluso ya una de ellas ya es mamá. Pero dice que cuando la llevaron un día a Disney, estaban en el show de la Cenicienta con el príncipe, y en algún momento la niña se cayó, por alguna razón se cayó, y el príncipe, o el actor que es el personaje, la vio, se acercó a la niña, la tomó, la levantó, pero como si fuera la princesa, vaya, le dio la mano y la agarró, empezó a bailar con ella, y etcétera. Es decir, estaba fascinada, y es ese tipo de momentos en donde
se quedan grabados para toda tu vida porque te dejan algo muy especial, ¿no? Y yo creo que es Exacto. algo muy importante. Ahora, si las empresas no están viendo el Customer Experience, muchos menos están viendo Human este effect. Human Effect. Exacto. Entonces, en tu experiencia, cuando has visto con todos estos clientes, ¿por qué no es un concepto que se esté tan extendido y por qué no, y aún siendo entendido y comprendido, no se llega a aplicar? Porque hay uno de los retos mayores que se puede tener en las organizaciones es el cómo logramos demostrar que, digamos, la experiencia del cliente o este human effect están pegando directamente en los resultados de negocio. Y se tiene, digamos, como cierta ceguera en Ujú. donde si ellos están vendiendo e invirtiendo dinero en marketing y están atrayendo clientes, pues obviamente los números de ingresos son positivos y no voltean a ver cuánto dinero se les está yendo por detrás. Entonces te puedo decir que si quisiéramos lograr una mayor rentabilidad en los negocios, tendríamos que trabajar en los dos sentidos. O sea, marketing atrae clientes, pero con el Human Effect podemos lograr retener a los que tenemos, que ellos mismos nos traigan más clientes y que se incremente el costo promedio. O sea, incluso hay un estudio de Forbes donde dice que el 90% de la gente está dispuesta a pagar más si su experiencia de cliente es positiva que si es negativa. Y de esta manera puedes incrementar o potencializar la rentabilidad de tu negocio y tu crecimiento. Entonces es momento de empezar a dejar de romantizar la experiencia de cliente, porque también es cierto que hoy día se ve la experiencia de cliente únicamente como, levanto encuestas, identifico insights de clientes, lo comunico y muchas veces ni siquiera se acciona para mejorar esa experiencia, se queda únicamente en un reporte muy lindo y ahí pues al final no te va a servir de nada. ¿Cómo realmente necesitas que impacte? Pues tomando acción y tomando decisiones para poderlo cambiar. Ahora, te voy a decir algo. Hoy las empresas, hay muchísima competencia allá afuera. O sea, hay muchas empresas que hacen lo mismo que tú todo el tiempo. Y pues es muy difícil diferenciarte en el mercado y entonces entras a estas guerras de precios en donde cada vez estás bajando tu costo y ahí también mermas tu rentabilidad, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría si nos enfocamos en crear ese efecto, eso que nadie puede replicar y que te va a hacer diferente? Y logras diferenciarte en el mercado, generar un efecto positivo en tus clientes y que eso te suba a ser el líder del mercado y relacionar estas acciones que estamos haciendo con el crecimiento del negocio directamente, no solo dejarlo en un tema de encuestas y trabajarlo paralelamente con marketing y la atracción de nuevos clientes, ¿no? Ahí ya tendrías dos frentes que si trabajan de manera paralela y alineados, potencializas el crecimiento de tu negocio sí o sí. Oye, de aquí me estoy llevando dos cosas. Estoy tomando nota, a veces parece que estoy distraído, pero estoy tomando nota. Pero hay dos cosas que me llaman la atención. La primera de ellas es este efecto diferenciador. Muchas veces hablamos de diferenciación. Y hoy, bueno, desde hace mucho tiempo, en realidad, todas las industrias están comoditizadas. Todas. Es decir, Todas. prácticamente no hay diferencias de producto a producto, incluso de los servicios complementarios, por ejemplo, entregas a domicilio, cosas de ese tipo que acompañan al producto per se. Y yo lo veo, por ejemplo, mucho en la industria donde me he movido más que en pinturas y recubrimientos. Si entras hoy a las redes sociales, dices, tenemos el mejor rojo y entras con la otra marca y tenemos el rojo y pues, en rojo. Todas me ofrecen 1000 colores, todas me ofrecen esto. Entonces, no hay condiciones de diferenciación. Y Pero ¿qué después dicen, pasaría es si que me lo nos cambias? vamos, ¿mandé? ¿Qué pasaría si me lo cambias a ese rojo que va a traer a mi vida? Entonces Uh le das -huh. otro sentido al rojo y la percepción que va a tener el cliente va a ser diferente. Es correcto. Y este, y después el siguiente paso, porque es algo que regularmente preguntan los clientes, es, me distingo por servicio, pero a final de cuentas todos se entregan a domicilio, todos abren a las 8 de la mañana, todos abren en domingo.
Entonces, ya muchas veces tampoco ni siquiera en el servicio te puedes distinguir. Entonces, por eso me llama mucho la atención en que te puedes llegar a distinguir desde la parte emocional, y cuando te integras desde la parte emocional, ya no es tan fácil copiarlo. Yo no digo que sea imposible, sin embargo, no es tan fácil llegarlo a hacer. Y esta es una parte muy interesante que a mí me llama la atención, y a la gente que nos va a escuchar cuando se suba esta grabación, va a ser, yo creo que uno de los grandes aprendizajes que puede tener de esta conversación, el que si tú te quieres diferenciar o te puedes distinguir frente a tus competidores directos e indirectos, sea en esta parte. 100%. Mira, te voy a decir algo. Hoy el tema del servicio, o sea, es un no negociable, o sea, es algo mínimo indispensable que tienes que generarle a tu cliente. O sea, cuando estamos hablando de poder diferenciarnos realmente y de poder generar este human effect, es cuando estamos hablando de... Hay una parte que es la parte funcional, que es lo mínimo que tú tienes que entregarme y que son lo mínimo de expectativas que debes de cumplir en tu cliente, ¿no? Entregar en tiempo, tener un producto o servicio de calidad, el que el precio sea adecuado de acuerdo al costo-beneficio que estoy recibiendo, que tenga atención postventa, ¿no? Que me haga sentir bien. O sea, esa es la parte funcional, que es lo que está esperando el cliente al adquirir un producto o un servicio como el tuyo. Y hay otra parte que es la parte emocional, cómo lo estás haciendo sentir en cada uno de los puntos de contacto. Y esto tiene que tener una coherencia, porque normalmente estamos hablando de tal vez ventas, te trata súper bien y te hace sentir importante, pero una vez que cerraron el contrato ya nadie te hace caso, tienes algún problema y no te contestan el teléfono y demás, ¿no? Entonces, no solo es hacerme sentir bien una sola vez, sino es consistentemente en todas las interacciones y en toda mi historia contigo en la marca. Entonces, cuando nosotros logramos alinear esa experiencia funcional con la experiencia emocional, es cuando logramos tener ese human effect, que es muy difícil que alguien más lo pueda copiar, y ahí es donde está la clave de tu crecimiento. Muy bien. Déjame regresar a un punto anterior, porque voy a regresar también después a esto, pero no quiero que se me olvide la otra cosa. Otro punto que vimos hace unos minutos es los indicadores. Es decir, la experiencia del cliente y el human effect no son tan fáciles de medir. Es decir, no mides facturación, no mides customer acquisition, no mides costo por lead, no mides tasa de conversión. Y usualmente las indicadores o metrics que hay son cosas como el NPS, el Net Promoter Score, que generalmente lo usan como moda, miden, no generan acciones y queda como un bonito PowerPoint para el director general de la empresa. Pues generalmente eso pasa, tenemos un Net Promoter Score de 40 puntos y nadie dice si eso es bueno o es malo, simplemente ahí queda. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, si yo fuera una empresa, fuera con mi director general y le dijera yo, quiero desarrollar una estrategia, quiero desarrollar prácticas o cultura de experiencia al cliente o de human effect, y lo primero que me van a preguntar es cuánto me va a costar, y le voy a decir me va a costar, no sé, en el año $20,000 por un número. La segunda pregunta va a ser ¿y qué gano yo con ello? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo yo puedo persuadir a este director general a invertir? Mira, acabas de tocar un punto bien importante y yo te puedo decir, el NPS sí estuvo funcionando durante mucho tiempo. Hoy realmente se queda demasiado corto, o sea, porque lo único que te está midiendo es, digamos, como la posibilidad o la disposición de tu cliente para recomendarte, pero realmente no sabemos si te recomienda o no te recomienda. Entonces, cuando estamos hablando de negocios, tenemos que hablar sí o sí de dinero, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar sobre los indicadores de lifetime value, o sea, cuánto tiempo estuvo tu cliente contigo, el churn es cuántos clientes estoy perdiendo, la parte de la recompra que está teniendo cada uno de mis clientes, con qué frecuencia me está volviendo a comprar,
las recomendaciones pero reales, o sea, cuáles son las fuentes de ingreso de mis nuevos clientes y cuántos de ellos realmente me están recomendando y el ticket promedio, ¿no? Cuando nosotros armamos un balance scorecard con esos indicadores, podemos estar midiendo el impacto que está teniendo el efecto que nosotros tenemos. Incluso te diría que la participación del mercado, o sea, otro de los errores que cometemos en las organizaciones es que normalmente mides si vas bien o mal en relación a tu crecimiento del año anterior, pero realmente tendríamos que medirnos con base en el crecimiento del mercado en el que yo estoy jugando, ¿no? Entonces, si tu industria está creciendo un 40% y tú estás creciendo un 10%, pues estás muy por debajo de lo que deberías estar haciendo. O sea, ahí te tienes que cuestionar qué más me falta para poder aprovechar ese crecimiento que está teniendo la industria y cuáles son internamente las capacidades que yo tendría que desarrollar para poder hacer frente a ese crecimiento que estoy buscando, ¿no? Y no irme únicamente por el pasado y por el crecimiento que yo haya tenido años anteriores. Sí, incluso, por ejemplo, me llama mucho la atención que dices que esos indicadores en realidad están reflejando negocio, ventas, porque el NPS pues, te refleja una opinión. Y Exacto. esto te genera ya indicadores. Ahora, por otra parte, me hablas de participación de mercado y a veces es difícil medirlo porque en México y en América Latina, y mira que en México estamos mucho más maduros en tener información, más data, en otros países no tanto, pero incluso en México que tenemos una de las joyas que yo siempre he hablado de ella y siempre he hablado bien, que es una joya como es INEGI, muchas veces no, tampoco le dan la suficiente información para tener participación de mercado y tienes que estar pagando estudios externos. Entonces, cuando muchas veces eso pasa, quizás entonces no miramos el market share o la participación de mercado, pero sí algo más cercano, que es el share of wallet, esa es la participación que tenemos con cada cliente. Entonces, muchas veces también ese tipo de satisfactores con los clientes se refleja en cómo estoy teniendo relevancia con esos mismos clientes, ¿no? Así es. Y es importante que hablemos de eso. ¿Por qué? Porque al final, yo te puedo decir, o sea, es 9 veces más difícil poder traer un cliente nuevo que venderle algo nuevo a un cliente que ya confió en ti. O sea, hoy te puedo decir, el cliente más caro es el que ya te compró y jamás regresó. Entonces, necesitamos empezar a ver esa participación que tenemos con los clientes, si tiene otros proveedores, que también es sano, ¿no? Porque no puedes tener todos los huevos en la misma canasta, pero es cómo puedo tener mayor participación dentro de la cartera que hoy día estoy teniendo. ¿Qué otras cosas les puedo ofrecer a mis clientes actuales, ¿no? Sí, y quizás, como dices, las empresas también tienen que proteger su riesgo y no ponen todos los huevos en una misma canasta, pero ¿cómo tú te haces la opción principal? Y aquí has tocado una palabra muy importante que es confianza. Yo sé que vamos a entrar ahorita en la parte de cómo influye la confianza para generar mayor fidelidad, mayor compromiso con los clientes. Pero ¿qué es confianza? Confianza puede ser muchas cosas, pero desde el punto de vista de una experta como tú, ¿qué es confianza? Es el poder brindarle la seguridad de que está en las mejores manos en relación a lo que tú resuelves. Entonces, hoy el tema de confianza te puedo decir que es uno de los assets más importantes, tanto para marcas personales como para emprendedores, como para empresas, porque de eso va a depender que quieran seguir trabajando contigo, que quieran regresar. O sea, hoy el tema del prestigio y la imagen que pudieras tener es un no negociable. O sea, haz las cosas de manera correcta, sé ético y leal, y incluso ahorita con el tema de la inteligencia artificial hay varios hoyos negros que pueden salirse de control. Entonces es importante que en todo momento actuemos de la manera correcta con las mayores medidas de seguridad y que nos permita generar esa confianza con nuestros clientes para que sigan con nosotros y nos recomienden. Sí, pero ¿cómo le disminuyes esa ansiedad, ese
ese sentimiento de riesgo y cómo tú eh, puedes comprobar que va a estar en las mejores manos contigo. Pues mira, lo puedes hacer de diferentes maneras. Uno, obviamente con la comunicación que tienes hacia el mercado. Dos, el tipo de acompañamiento que les estás dando, que sea muy transparente, incluso firmar un NDA, ¿no? Para el uso de manejo de sus datos, definir muy bien cuáles son los alcances del proyecto que estés teniendo, cumplir con la promesa de valor que le estás brindando, el poder hablar o mostrar tus casos de éxito con los que ya hayas trabajado y que hayas dado buenos resultados, y pues obviamente el cuidar este efecto humano del que hemos estado hablando durante esta conversación, ¿no? Ok, ahora déjame regresarme también a otro punto anterior, que es la coherencia. Tú hablaste, por ejemplo, de la parte del outbound, en donde nosotros decimos, hoy te vendí y antes de venderte soy todo amor. Y después de que pasó el acuerdo, me olvido de ti. Y esto me recuerda mucho a ese chiste que seguramente tú lo conoces. Llega un muertito y lo mandan primero al cielo para ver dónde se va a quedar y le muestra a San Pedro todo lo que es el cielo. Y sí, es un lugar nice, pero nada extraordinario. Lo mandan al infierno después y el diablo lo atiende y mira, y aquí hay bebidas y la mejor comida y la mejor atención y las mejores mujeres. Y wow. Entonces dice Elisa a San Pedro, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí. Y ya después de una vez que firma el contrato para quedarse en el infierno, fuego, llamas, latigazos. Y le pregunta al diablo, ¿y qué pasó con las mujeres y el vino? Y dice, es que etapa fue de prospección y venta. Ya es postventa. Creo que Esa muchas es la veces pasa realidad. eso, ¿no? Muchas veces pasa esto, entonces, pero también esa es la parte externa. Pero también yo creo que muchas veces no somos coherentes y déjame comentarte con una de las anécdotas de uno de los clientes que tengo. La fuerza de venta está bien calificada en sus encuestas, pues yo he tenido la oportunidad de verlas, he tenido la oportunidad de platicar con sus clientes. eh, Hablan muy bien de la fuerza de ventas, pero hablan pestes de la gente de staff. Es decir, dice la gerente de crédito, poco falta para que les recuerde a su progenitora, pero les grita muy golpeado, les corta, no quiere hablar con ellos. Entonces, a final de cuentas, la experiencia no es la de ventas, la experiencia es de toda la empresa completa. Y por eso es que la coherencia es algo que es muy importante y que hoy nos duele muchísimo en las empresas, ¿no? O sea, te puedo decir que incluso es el hecho de muchas empresas dicen, no, el cliente es lo más importante y nuestros valores es el respeto y es la honestidad y es la transparencia y demás, ¿no? Y de cara al cliente dan su mejor versión, pero internamente el colaborador está mal pagado, no tiene las herramientas de trabajo adecuadas, no les autorizan las vacaciones, si se enferma es un problema, ¿no? De cara a los proveedores, pues no les pagan, ¿no? Reciben el servicio y nunca les pagan, o les retrasan el pago 3, 6, hasta un año, ¿no? Para poderles pagar. Entonces, no hay una coherencia ni siquiera del valor que estoy diciendo que tengo dentro de la organización. Entonces, debo de trabajar desde mi identidad corporativa, cuál es esa cultura organizacional que yo quiero permear y llevarlo a cabo a través de los procesos, de los perfiles de colaboradores que tengo, de la tecnología, de los productos y los servicios que estoy dando, para que entonces sí la experiencia que estoy brindando, tanto de manera interna, externa y lateral con mis proveedores, sea congruente y entonces podamos potencializar el crecimiento que nosotros tenemos, ¿no? Porque ahí tendremos una identidad y un diferenciador único, ¿no? Porque incluso cuando tienes buena relación con tus partners, pues obviamente siempre te quieren apoyar o quieren seguir trabajando contigo, ir de la mano contigo, darte los mejores productos o servicios que ellos tengan, y eso va a fortalecer la oferta que tienes tú hacia tu mercado. Fíjate que acabas de tocar una parte muy importante.
Hemos hablado ahorita del Human Effect hacia el cliente, pero por lo que acabas de comentar ahorita, el human Effect también tiene que ser interno. Es decir, si dices, si a mí no me están pagando bien, si me están haciendo trabajar horas extras, si me están maltratando internamente, si no tengo las herramientas correctas, eso emocionalmente, porque me dan cuenta somos humanos, consciente o inconscientemente lo estamos reflejando en el cliente final. Así es, 100%. Y de hecho el Human Effect va a nivel individual también, ¿no? O sea, es qué efecto yo estoy generando en mi trabajo, qué efecto estoy generando yo con mi familia. O sea, no únicamente es a nivel corporativo, sino también a nivel personal, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en alguna organización, te puedo decir, en las que yo trabajé durante la pandemia, tuvimos el caso de un chico que acabábamos de promover y era muy bueno en su trabajo, hacía muy bien las cosas y lo promovimos. Vino la pandemia y de un día para otro bajó su productividad muchísimo, bajó la actitud que tenía y el gerente ya estaba un poco agotado porque si es que ya hablé con él, no sé qué le pasa, no hace las cosas, yo creo que ya hay que desvincularlo, ¿no? Entonces pero ya le hice feedback, sí, pero ya hablaste con él, sí, pero no sabemos realmente qué está pasando, no sé, ya no puedo, ya quiero desvincularlo. Entonces le dije, dame la oportunidad de platicar con él, ¿no? Entonces hablamos con él y lo que tenía era una depresión impresionante porque había perdido familiares en pandemia, sus abuelitos habían fallecido, su esposa estaba embarazada de su primer bebé y pues obviamente tenía mucho miedo porque había mucha incertidumbre de lo que podía suceder, ¿no? Había perdido amigos y que eran pues más o menos de su edad, entonces realmente no es que no quisiera trabajar, sino que emocionalmente no estaba bien. Entonces lo que hicimos fue apoyarlo, tomó terapias psicológicas, nosotros le cambiamos el rol a uno de menor responsabilidad, le bajamos sus objetivos y después de un tiempo, cuando él ya nos dijo ya estoy listo, entonces regresó a su posición normal y sus resultados fueron muy buenos, ¿no? Entonces es importante que pensemos en las personas y que el enfoque siempre sea de las personas y que no olvidemos que las empresas somos personas trabajando para personas, ¿no? O sea, los colaboradores trabajan para las empresas, pero las empresas trabajan al final para clientes. Entonces, cuando nosotros tenemos un enfoque humano, pues los resultados son extraordinarios. Y hoy con el tema de la inteligencia artificial te puedo decir que tiene mucha más relevancia el poder tener este enfoque que tener un gran producto o un buen servicio o una buena estrategia de marketing, porque la gente con lo que se va a quedar y con lo que va a conectar es con lo que los estamos haciendo sentir cuando estamos interactuando con ellos. Oye, déjame sacarte con eso que acabas de comentar, un poquito salirme de todo lo que es servicio o experiencia del cliente, porque otra parte que tú dominas muy bien es el liderazgo, y ahorita quisiera yo tocar esa parte que nos acabas de compartir. ¿Por qué las empresas no son tan conscientes o aún siendo conscientes ignoran esa parte de la salud mental de los trabajadores? Porque venimos desde un enfoque transaccional, o sea, en un inicio cuando no había tanta competencia, realmente pues, lo que importaba era el resultado y el colaborador se tenía que adaptar a las, digamos, como a las políticas de la empresa, al nivel de presión. De hecho, tú y yo venimos todavía de una cultura donde era como, pues lo haces y te aguantas y este es tu trabajo y mientras más horas sigas trabajando es mejor y eres más valorado, ¿no? Sin embargo, hoy con tanta diferencia o con tanta competencia que hay en el mercado, pues realmente cuál es el valor que vamos a tener es el de las personas. Entonces, el tener un resultado positivo siendo un tipo de líder imperativo, entonces te va a generar resultados, sí, pero a un costo muy alto porque vas a tener mucha rotación y creo que a eso es a lo que vienen las nuevas
digamos, generaciones enseñarnos, porque una persona de generación Z no te aguanta que le estés gritando, no te aguanta que lo estés presionando, no te aguanta que no pueda tener ese equilibrio entre su vida personal y la tuya. Es importante para ellos que el propósito de la empresa se alinee con su propósito de vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Es si tú sigues manteniendo ese enfoque hacia únicamente el resultado, la transacción, y es la obligación del colaborador darte ese resultado, pues vas a tener o una vida corta o un costo muy alto, porque tu rotación va a ser alta que pudieras tener, o el reclutamiento cada vez va a ser más lento, porque al final se va permeando la información de cuál es tu cultura y va a ser más difícil que la gente quiera trabajar contigo. En cambio, si tú te migras a un tipo de liderazgo más enfocado en las personas, vas a lograr motivar a los colaboradores para que ellos sean quienes quieran colaborar contigo, que te agreguen muchísimo más valor de lo que hoy tienen, y que tus resultados sean más importantes, y entonces puedes medir el costo que pudieras tener. Mira, en una empresa donde yo trabajé, yo entré, yo fui ese jefe, ¿no? Ese jefe que todo el mundo odiaba. Y te puedo decir que sí lográbamos los resultados, sí teníamos, llegábamos siempre a las metas, pero la rotación que teníamos era altísima, o sea, era un 30% de rotación que pudiéramos tener, y las agencias que nos ayudaban a reclutar, cada vez era más complicado para ellas el poder traernos recursos, y nos tardábamos hasta 6 meses en poder tener el recurso. Cuando yo hago este switch de este tipo de liderazgo, del trabajo del equipo, logramos incrementar un 40% de la productividad de la gente, bajamos la rotación a un 2% de lo que traíamos, ¿no? Entonces los resultados fueron muy buenos, el equipo se ayudaba, y era muchísimo más fácil llegar a la meta que con el escenario anterior. Entonces, el tema es ese, es que mientras sigas teniendo resultados, no vas a tener el enfoque en las personas, pero aquí la pregunta es más bien cuánto te está costando o qué estás dejando de ganar por seguir manteniendo esa visión de hace años que ya hoy es obsoleta. Mira, y por lo que estás diciendo, yo no me acuerdo si ayer o antier vi un reel No, no fue un reel, más bien fue una imagen, un posteo ahí en Instagram de una muchachita precisamente de esas generaciones Z o el alfabeto que le toque, ya después me confundo con Con todos tantas. estos. Pero entró la muchachita, una muchachita de 18 o 20 años, entró a una empresa y se toca típicamente con esos jefes, outcomes, focus outcomes, ¿no? Entonces le empiezan a presionar, primer día le encargan muchas cosas que no estaban en su perfil de puesto, le piden que tenga horas extras, muchas cosas. Y al día siguiente se presenta en la empresa y pone su renuncia. Porque dice, no estoy dispuesto a sacrificar mi vida por los resultados de la empresa. Entonces, como tú dices, yo creo que si algo nos pueden enseñar estas nuevas generaciones es a mantener ese equilibrio. O sea, sí tenemos que mirar por los resultados, porque al final de cuentas de eso comen las empresas, pero también tenemos que cuidar a las empresas. Y yo creo que es algo bien relevante. Sí, o sea, tampoco es que hagas todo lo que quieran estas nuevas generaciones, que tengan, digamos, posibilidad de ser lo que quieran, sino obtener resultados, pero sí ir hacia una cultura enfocada a objetivos más que al tiempo que estén dentro de la organización, ¿no? Ok. Oye, ya para ir concluyendo, te voy a hacer la última pregunta y quizás es por donde yo debía haber empezado. ¿Cómo identificamos esos factores que hay que integrar en nuestra estrategia hacia el cliente para identificar qué emociones o qué sentimientos debo yo de modificar para ganármelo y tener fidelidad? Primero tienes que alinear como el propósito de tu empresa, o sea, cuál es el por qué está surgiendo tu empresa, no desde el digamos, enfoque cuantitativo, sino más bien es de propósito, cuál es el impacto que quieres generar. Y de acuerdo a tu producto o tu servicio,
poder identificar cuál es esa emoción que tienes que generar en tu cliente. Por ejemplo, cuando estamos hablando del sector financiero, pues el tema de seguridad y confianza es lo más importante, ¿no? Pero tal vez si estamos hablando de, no sé, de algún otro producto como un hospital, pues es como certeza y especialización, ¿no? Entonces tenemos que poder identificar ese efecto y entonces poder alinear los tres pilares más importantes que tienes dentro de tu organización, que es la estrategia, hacia dónde queremos llevar el negocio, las personas con quienes estoy trabajando desde los líderes hasta los niveles más operativos, y la tecnología, cómo estoy adoptando la tecnología para poder agilizar y potencializar esto y que esos tres pilares me lleven a generar ese efecto que estoy teniendo en el negocio, y eso me va a pegar en los resultados. Eso es muy importante, ¿no? O sea, necesitamos entender que el efecto que se genera en las personas cambia comportamientos, los comportamientos generan decisiones y las decisiones van a impactar en los resultados del negocio. Ok, pues bueno, déjame hacer un pequeño resumen de 5 cosas que creo que me estoy llevando y yo espero que coincidan las demás personas. Pero la primera de ellas es: el servicio al cliente es el mínimo independiente, el mínimo indispensable, perdón, que nos está pidiendo el cliente, ya es un given. Y debemos irnos migrando hacia cuestiones de experiencia, pero más que cuestiones de experiencia, cuestiones centradas en este enfoque más humano de las organizaciones. La segunda cosa que yo estoy viendo es que las empresas no están viendo todo esto porque no están viendo un retorno sobre la inversión. Y como no están viendo ese retorno de inversión, tenemos que mirar en indicadores asociados al cliente, pero que nos reflejen más el estado del negocio en todo esto. La número 3 que me estoy llevando en todo esto es que hablar de experiencia del cliente y hablar de todo lo que es este human effect nos va a llevar a una diferenciación más asertiva, una diferenciación más estratégica hacia los clientes. La número 4 es que tenemos que ser coherentes con nuestro mensaje tanto hacia afuera con el cliente, tanto internamente como estamos reaccionando con el cliente. Y la número 5 es: tenemos que trabajar también en esa parte humana de los colaboradores, porque lo que están sintiendo internamente dentro de la empresa lo están reflejando de forma consciente o inconsciente hacia el cliente final. Yo creo que esos 5 aprendizajes que nos estamos llevando, no sé tú si coincides con alguna otra cosa. Sí, así es. O sea, al final es cuál es el efecto que estás generando en la gente. Y ya, la última pregunta ahora sí para cerrar es: ¿qué mensaje te gustaría dejarle a estas nuevas generaciones, a la gente que nos está escuchando? Yo lo que le podría decir el día de hoy es que siempre te enfoques en cómo haces sentir a los demás. Tal vez no puedes cambiar el mundo, pero sí puedes enriquecerlo a través de ese efecto que puedes generar en tu vida, en tu trabajo o en tu negocio. Pues mi estimadísima Araceli, te agradezco mucho este tiempo que nos acabas de regalar. He aprendido yo muchísimo. Yo creo que la gente también se va a llevar mucho aprendizaje de toda tu experiencia. Y bueno, te deseo enorme éxito en todo lo que estás emprendiendo. Y muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre platicar contigo. Bueno.